leyendo Álbum para delincuentes y conectando esa propuesta que hay en ese libro digamos, con el resto de tu producción poética, de los otros libros, yo encontré mucha relación, un poco así como una propuesta que comenzaba a nacer en Álbum para delincuentes y que luego creo que aparece como más descubierta y más sólida en tu libro y con Ángela. Realmente que con Ángela es un libro bastante impresionante. Impresionante como objeto, como tú lo has señalado, porque realmente es una obra de arte bellísima. Esas ilustraciones de Boom creo que hacen tan atractivo y tan inolvidable el libro, pero hace a su vez la propuesta estética que hay en el libro, el manejo de la palabra, el desarrollo de un mundo cotidiano que marca mucho esta ciudad, creo que comienza a tener como una soltura bastante hermosa, ¿no? Bastante fluida, bastante significativa, pienso, dentro del desarrollo de tu obra poética, ¿no? Sí, en realidad sí, eso que tú observas es cierto. Hay una continuidad entre Álbum para delincuentes y con Ángela en el lenguaje. Claro, es un lenguaje mucho más trabajado, ha pasado tiempo, ha pasado otros libros, ha pasado otras experiencias. Pero sí existe, hay un manejo sencillo del lenguaje, hay una historia que se narra, es decir, hay un hilo narrativo en el poemario y hay una reflexión y un canto sobre la ciudad. Es más, a partir de o a través de unos poemas que están allí y a través de unos personajes que aparecen allí, la ciudad se hace presente. Hay una especie de una búsqueda también de una mujer mito, una mujer que represente la ciudad. Eso es psicológico. Por Ángela es un elemento de vida y de muerte. La muerte es un elemento fundamental, hay un drama allí que parte de una experiencia que tuve con la muerte de una amiga muy querida. A partir de allí comienza, es decir, y eso es interesante, cómo la muerte de una persona te pone a ti a escribir sobre la persona y eso que escribes se convierte en una cosa distinta. A medida que vas escribiendo, el poema se te va transformando y se te sale ya de aquella persona ya no es una persona común y corriente, sino se convierte en un elemento mítico, en una mujer estupenda, en una mujer mágica que es la ciudad, que es toda la complejidad y toda la belleza y toda la magia que hay dentro de la ciudad en que yo he vivido. Tú señalaste algo allí, me parece que es bastante interesante, ¿no? En relación al surgimiento de unos personajes. Es tan difícil el dibujo del personaje en la poesía, ¿no? Pero pienso que cuando se hace acertadamente es muy impresionante. Sí. Y creo que es una de las cosas impresionantes del libro, cómo dibuja el personaje. Sí, es cierto, por eso yo te decía que hay un hilo narrativo, ¿no? Hay una historia que se cuenta allí y que a veces se disuelve, a veces se pierde y aparece más adelante. Es decir, que ese hilo narrativo no es lineal, sino que, como lo permite el poema moderno, es una historia que está disuelta, que de pronto desaparece, aparece otra cosa que aparentemente es distinta, pero que también encaja dentro del conjunto. Luego más adelante, de nuevo, aparece el hilo narrativo. Y ese hilo narrativo tiene que ver con personajes, sobre todo con un
comienza el poemario y con que va a terminar el poemario. ¿Sí? Comienza con un elemento vital, la llegada de aquella mujer a la ciudad, cómo aquella mujer va transformando la ciudad y la va convirtiendo en una cosa distinta, y cómo al final aquella mujer se va, aquella mujer muere, y es un canto de despedida, y no es un elemento de tristeza lo que hay al final. Posiblemente hay un cierto toque de nostalgia, pero es simplemente el paso de una mujer que transforma la ciudad y que desaparece para hacerse un hito. Ahora, cuéntanos un poco esa... Yo escuché una vez una relación de ese libro con una casa, ¿no? Con la casa Hipona, ¿qué se llama? Existía alguien me contó a mí esa anécdota. Fue una cosa interesante. Exacto. Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, yo siempre, como ahí aparece un poema sobre la casa de esa amiga, de ese personaje, pues digamos, y la casa aparece hasta descrita dentro del poema, que es esa vieja casa de Maracaibo, de las compañías petroleras, que todavía nosotros vemos por todas partes o por ciertas zonas de la ciudad. Bueno, es una casa bellísima, una casa muy linda, y ella la tenía, bueno, con el buen gusto que tenía, aquella casa era realmente espléndida. Bueno, esa casa, yo quería para la portada una casa, pero no esa casa, sino una casa extraña. Yo buscaba una casa que sugiriera muerte, una casa que sugiriera misterio. Y me puse a recorrer la ciudad con un amigo fotógrafo. Y por allí, cerca de la Bola del Gas, sí. hay una casa que se llama Hipona. Entonces la casa me impactó. Yo decía, esta es la casa. Nos bajamos y el amigo empieza a tomar la foto de la casa. Cuando estamos tomando la foto, sale un señor y nos invita a pasar. Pasamos y vemos que el señor vive solo en aquella casa inmensa y que tiene una pequeña máquina para imprimir tarjetas, una tarjetería. Y la casa se llama Hipona, y la tarjetería que tiene, que la maneja él solo, se llama Hipona Ángela. Ángela era el nombre, según nos contó, de su esposa, que había muerto en la casa hacía unos años. Y además, en esa casa habían asesinado al primer esposo de la que fue su señora, de Ángela, la que había muerto. ¿Sí? Había todo un drama, incluso bastante misterioso, porque realmente yo nunca tuve claro cómo asesinaron a ese señor allí, las causas que motivaron el asesinato, pues no sé. Pero había un ambiente extraño. Ese señor además era pintor autodidacta y era de Nicaragua, no sé si todavía vive. Y tenía 3 habitaciones, como si alguien viviera en las habitaciones, con todo arreglado, con flores, con sus sábanas. En una habitación había un retrato inmenso encima de la cama, en la pared, de su esposa. En la otra habitación había un retrato inmenso pintado por él, de Sandino. Y en la otra habitación había un retrato inmenso, también una representación viviente por los objetos, de Rubén Darío. O sea, aquello me pareció increíble. Yo había encontrado una casa y un museo extraordinario. Además, encontré allí el nombre extraño de Hipona Ángela para mi poemario. Finalmente, la foto que tomó el fotógrafo de la casa fueron desechadas por el diagramador Bellorín, que es un diagramador de mano dura, y me dijo que iba a poner una cosa mejor,
Y de hecho, sí, hizo una portada muy hermosa con una carta del tarot, que es la muerte, ¿no? Y diagramó esa portada bellísima, pues, que hizo y que superaba sin duda la idea que yo tenía de lo que debía ser la portada, ¿no? Pero la experiencia fue muy interesante, el azar, ese encuentro misterioso entre un poeta que ha escrito un poema sobre la muerte y que busca un sitio y encuentra allí el nombre de su poema y encuentra el sitio de la muerte. Me pareció eso maravilloso. Además, cuando presentamos el libro en la librería de Logos, recuerdo que recuerdo que esa presentación del libro, yo estaba hablando sobre esto, lo que había sucedido en la presentación, y de pronto miro así y está el señor parado allí. Había visto en el periódico de que se presentaba un poemario llamado Voy con Ángela y fue para allá a ver la presentación del poemario, ¿no? Pienso que realmente que Enrique Arenas, que ha sido un gran lector de tu poesía, de tu obra en general, de tus ensayos, acertadamente hace una afirmación, creo que muy linda. Dice que tu poesía hurga por debajo de la ciudad. Y tú lo has explicado muy bien ahorita. Sí, Enrique Arenas tiene una gran sensibilidad y una gran intuición para la crítica, ¿no? Nosotros sabemos que Enrique Arenas es el lector más fantástico que yo he conocido en mi vida, porque es realmente un hombre que lee muchísimo y que lee muchísima poesía. Entonces ha desarrollado una sensibilidad muy especial para captar lo que no es fácil de captar muchas veces en el poema. Ya. Fíjate que él, en ese ensayo que dedica a tu poesía, específicamente hay una parte bastante extensa dedicada a Humano Todavía. Él señala que cuando va a empezar a desarrollar la explicación sobre tu poesía, lo que debe ser un análisis de la poesía, dice que la poesía debe ser un temblor más que una disección para analizar la poesía. No sé qué piensas tú en relación a eso, ubicándote un poco como crítico literario, como analizador de textos literarios, fundamentalmente de poesía, y hasta qué punto esa puede ser una vía metodológica para analizar la poesía, esa afirmación que hace Enrique. Mira, yo creo que es precisamente parte de que alguien tiene conciencia de la dificultad del análisis de la poesía y de cómo un crítico puede destrozar el poema por un análisis frío y que él llama de disección. Ha habido métodos que se caracterizaban por destrozar poemas. Yo diría que la estilística fue uno de ellos. Lo que llamaron New Criticism también en Estados Unidos. En la cual reducían el poema a los elementos objetivos del lenguaje. Es decir, a los adjetivos, a los adverbios, que si lo que llamaban el sándwich, es decir, el sustantivo entre dos adjetivos, es decir, lo que constituiría algunos elementos formales del poema. Pero ese método crítico no podía llegar nunca a la interpretación real, íntima, interna del poema. Y por eso es válido lo que dice Enrique, que hay que acercarse
con sensibilidad e intuición al poema. Claro que para eso hace falta precisamente una formación cultural y una gran sensibilidad. En los instrumentos de que se vale, tiene que valerse un crítico para acercarse al análisis poético. Bueno, yo quisiera que ahora pasáramos un poco a esa otra fase tuya como crítico literario, como investigador dentro de la literatura venezolana, donde yo creo que podemos señalar algunos títulos tuyos. Uno fundamental, creo yo, que ha tenido un gran aporte a la crítica literaria venezolana, como es el libro tuyo dedicado al modernismo. Pero asimismo, tú has tenido una serie de ensayos sueltos, publicados en revistas, publicados airadamente. Creo que has tenido una acertada visión en relación a ese proceso creador venezolano. Yo quisiera que conversáramos un poco sobre eso, ya que tú tienes esas múltiples facetas, porque poeta, crítico literario. Primero, no me gusta la palabra crítico literario, eso no me gusta. No me gusta porque no creo realmente que soy un crítico literario. Yo preferiría, y así pienso que soy, ensayista. Es decir, que trabaja con unas ideas, y las expresa sobre un texto, sobre un movimiento, lo que sea, pero las expresa no como el crítico literario, que generalmente es frío y usa un lenguaje casi científico, ¿no? Yo nunca he aspirado a la ciencia cuando escribo, y entonces mi expresión dentro de eso que es acercamiento reflexivo a un texto, a un movimiento, tiende hacia una búsqueda estética. Posiblemente el libro más, vamos a decir, más atrevido que yo he escrito, sea Narrativa Modernística o Sección del Mundo, que a pesar de que tiene un título tan rimbombante y tan así como cientificista, el libro está escrito de una manera muy amena. El libro está escrito con una prosa que yo considero ágil, es decir, con la prosa del ensayo. El ensayo es un género que está entre la filosofía y la literatura, es un género que participa de una expresión hermosa del lenguaje, que busca eso y que maneja reflexiones, elementos filosóficos. Es decir, piensa sobre movimientos, sobre un hecho. Y eso que yo hice en ese libro, bueno, fíjate, es lo mismo que estoy haciendo actualmente cuando escribo, por ejemplo, artículos para la prensa. En realidad, mis artículos para la prensa no son artículos para la prensa, no son artículos en el sentido personal, son también elementos de ensayo. Son llevados al límite de una cuartilla y media. Allí hay la búsqueda de una expresión hermosa, hay el manejo de algunas ideas originales, interesantes, que puedan plantearse. Entonces, claro, yo he dicho cosas, ideas interesantes sobre algunos movimientos, sobre algunos autores, en el caso del análisis que yo hago sobre Manuel Díaz Rodríguez, pero es eso, no es crítica literaria, en ese sentido frío, científico. No, yo me considero, creo que mi intención ha sido siempre la de ser más bien un ensayista que... Es muy bueno que tú hagas esa aclaratoria, porque eso define muchas cosas de tu proceso creador. Y nos queda claro, creo, tu visión y tu postura en esa fase de tu proceso creador. Sí, además piensa tú que para un poeta es muy difícil pasar de la poesía a la crítica literaria así fría, ¿no? Cuenta, didáctica. Lo más que uno puede hacer cuando se acerca a un texto,
acerca a un hecho literario, es bueno trasladar los elementos que considera del poema y los elementos del pensamiento, de las ideas, trasladarlos para analizar aquello. Yo no puedo ser crítico literario, puedo dar ideas que pueden ser buenas o no, pero la expresión de esas ideas es lo que a mí me ha interesado siempre, que no sean textos fríos, sino textos que se acerquen a lo que yo hago, que es la poesía. Para tus ideas, en muchos casos, en algunos de esos ensayos, en algunas de esas apreciaciones que tú has hecho sobre algunos grupos literarios, sobre todo grupos literarios regionales, han marcado una pauta, sobre todo tus opiniones y tus referencias en relación a algún grupo como el maracuchismo-leninismo, para darte un ejemplo, ¿no? Creo que eso marcó una pauta. Tú decidiste en relación a ese grupo, creo que más de lo que pensaste en el momento. Sí, bueno, mira, el caso del maracuchismo-leninismo es muy, muy interesante y para mí, fíjate, por eso te digo que yo no soy un crítico literario en el sentido estricto del término, sino que soy un individuo hasta apasionado, ¿no? Y a veces la pasión me lleva a situaciones, a escribir de una manera determinada. Si uno ve lo que yo he escrito sobre el maracuchismo-leninismo, parece que hubiera una contradicción, porque en un momento yo niego el maracuchismo-leninismo. En 1975. Sí, y posteriormente, yo lo exalto y encuentro los valores, etc. Yo siempre pensé, no es cierto, yo siempre pensé que ese movimiento era un movimiento interesante y que era un movimiento que pudiera dar frutos. Bueno, de hecho, acabo de escribir un trabajo sobre el Grupo Guillo, que es la fuente del maracuchismo-leninismo, es decir, el movimiento importante realmente para mí fue el movimiento Guillo. De allí se derivó el maracuchismo-leninismo, que fue muy, muy breve, que fue muy, bueno, con grandes poetas, el caso de Blas Peroso, y yo diría que el caso de Douglas Gutiérrez, que desafortunadamente no siguió escribiendo, creo que lo que escribió fue de una gran calidad. Pero por otra parte es porque yo niego en un momento determinado los valores de esto. Lo niego porque hay una situación, porque hay un problema de conflicto humano con algunos de ellos y que me lleva, sin yo quererlo prácticamente, a una polémica que me obliga a tomar una posición que yo no hubiera deseado en ese momento. Entonces, por eso yo te digo... un término muy llamativo, porque ¿cómo se te ocurrió llamarlo San Borotudo? Bueno, San Borotudo, es que en aquella época uno leía mucho a Marx, y Marx se refiere a una literatura muy parecida que se da en Alemania en aquella época, y la traducción que el traductor que tradujo a Marx, no leía el texto en alemán, era San Borotudo, que es campesino, que es tosco. Entonces yo utilicé eso para llamar la literatura de los San Borotudo, pero simplemente, como digo, pues, fue una cuestión circunstancial. Más adelante yo recojo todo eso y hablo verdaderamente lo que yo pienso, lo que yo siento con relación a lo que yo han escrito y lo que estaban escribiendo en ese momento. Y tú en el 80 creo que acertadamente hablas entonces del surgimiento de una nueva sensibilidad estética. Exacto. Que me parece muy apropiada esa afirmación que tú haces. Sí, cierto. ¿No? Yo pienso que esa sensibilidad estética es importantísima. Yo pienso que es esa nueva sensibilidad estética en el Zulia, que se da además no solamente en la literatura, sino que se da también en las artes plásticas. Esa nueva sensibilidad estética yo creo que es lo que marca la diferencia, no solamente entre el arte y la literatura del pasado en la región, sino en la definición de la zona
como elemento válido per se con relación al resto del país. En otras conversaciones que hemos tenido, tú y yo, yo te he hecho referencia a algunos libros que yo considero como, o los ubico dentro de maracuchismo y leninismo, no como grupo en sí, sino como conducta estética, digamos, ¿no? Y te señalaba un libro que no teníamos claridad cómo ubicarlo, ¿no? El caso del libro de Enrique León, que aparece editado por Guillo, pero muy relacionado con la conducta estética del maracuchismo y leninismo, ¿no? Aparece entre los dos grupos. Yo quisiera que hiciéramos una breve referencia en relación a eso, ¿no? Porque a pesar de que de pronto no sea significativo exactamente que el libro sea publicado por Guillo, pero tenga conexión con el maracuchismo, pienso que de pronto, pasados unos años, que comiencen a borrarse esas memorias orales que andan por allí sobre lo que ha sucedido en el acontecer literario de Maracaibo, ese tipo de conexiones entre un grupo u otro, entre una concepción estética muy vinculada a la otra, como tú has señalado, el surgimiento de una a través de la otra y su identificación como grupo, pienso que puede dar alguna luz o alguna claridad en relación a una conducta. Hay una prolongación de poesía en ese cuento también, una prolongación de poesía. Es un cuento poético. Y es que el cuento corto se presta a la poesía. Hay una gran relación entre el cuento corto, ese cuento no tiene más de 6, 7 cuartillas. La intensidad misma del cuento corto es la intensidad del poema. Uno no puede escribir, por ejemplo, comenzar a escribir un cuento corto, dejarlo por lo que está y sacarlo y seguirlo después al día siguiente, ¿no? Porque hay una intensidad que se pierde, igual que en el poema. No es como la novela o el cuento largo, pues, que resiste interrupciones. Ahora, ese cuento, Columba 1925, se origina una historia narrada por mi madre, historia familiar. Y claro, yo introduzco dentro de esa historia familiar elementos de un presente y hasta unos elementos autobiográficos que están allí un poco escondidos, un poco, como diríamos, enmascarados en el cuento. Yo creo que si el cuento tiene alguna belleza es lo poético que tiene. Y yo hacía referencia que el comienzo de ese cuento, precisamente, que es la descripción de una mujer de los años 25 con un sombrero y un traje blanco, esa descripción que yo hago allí, de esa mujer que va a ser el personaje, digamos, central del cuento, me fue, digamos, inspirada por varios elementos. Uno de los elementos es un cuadro de Lunar que yo tengo en este apartamento, que es un cuadro muy hermoso, que es un cuadro donde la mujer es un poco fantasma, donde hay una inexistencia dentro de esa mujer. El paisaje de fondo es un paisaje completamente irreal, y que cuando yo leí, la primera vez que leí Aura de Carlos Fuentes, la mujer que se presenta es esa mujer fantasmal, esa maga bruja que aparece en el cuento, que es Aura, yo lo asocié mucho también con ese cuadro de Lunar. Así que el cuadro de Lunar provoca una serie de evocaciones extrañas, misteriosas. Y cuando comencé a escribir el cuento y a describir a la que se supone es el retrato de mi mamá en 1925, lo que tengo en la mente, consciente o inconscientemente, creo que más inconscientemente que consciente, es el cuadro de Lunar, y es lo que está descrito al comienzo.
Después, bueno, vendrá una serie de situaciones allí. Es un cuento en el cual se mezclan una serie de historias diversas hasta finalizar como con algo, con una mujer que se pierde, que no se sabe si es la muerte, si es la locura, si es la desaparición fantasmal de ese cuadro. Pues es un cuento bastante difícil para el lector por eso. Primero porque tiene elementos de la poesía moderna, luego tiene muchos elementos de sugerencia más que de lenguaje directo. Es un cuento que connota mucho. Entonces, por supuesto que el cuento, bueno, está allí. Yo he escrito otros cuentos también con ese mismo tono poético, y bueno, es una manera también de trasladar la poesía hacia otro género. Ya. Mira, con respecto a esos dos géneros, yo quería preguntarte el paso, ¿no?, de la poesía, es decir, el poeta que se va a la narrativa. ¿Cómo ha sido ese proceso en tu caso? Bueno, mira, para mí es bastante difícil, primero porque no he cultivado el hábito de ese traslado, pues, ¿no? No es una forma habitual que yo la haga. Y luego que el cuento necesita recoger historias. El poema, por regla general, surge de adentro, pues surge de la intimidad, surge de allí, aunque se proyecte hacia un elemento exterior. El cuento es como una novela también, una búsqueda de historias, es una pesquisa que hace el escritor sobre sucesos, sobre cosas que pasan o a otros o a él en un momento dado. Y claro, son formas de expresión distintas que a mí personalmente me cuesta un esfuerzo, por eso escribo poco cuento. Es como si fuera el poeta, es decir, delante de la poesía es como hacia adentro, es como una introspección, mientras que el cuento sería una relación mucho más hacia afuera, con lo de afuera. Sí, el cuentista busca su cuento fuera de sí, realmente. Aunque establezca una relación con él posteriormente, es más objetiva que subjetiva. Entonces, en esa, el cuentista tiene que buscar esos elementos en el mundo exterior para construir su cuento. Bien. El poema es lo contrario, generalmente. Bien. Mira, yo quisiera que nos leyeran algunos de tus poemas, ya para terminar. Quisiera pedirte que nos leyeras No dispares sobre tu cuerpo. Sobre mi cuerpo. No dispares sobre mi cuerpo. Bueno, mira, este poema advierto que ha sido escogido por ustedes para lectura. No es una escogencia mía. Posiblemente yo hasta había olvidado este poema, casi lo había olvidado, como uno olvida pues muchas cosas. Y tiene una referencia real que no lo voy a contar ahora, pero sí tiene una referencia muy concreta. No dispares sobre mi cuerpo. Certifico tu amor, mas no dispares sobre mi cuerpo, corazón. Que las balas tienen olor de corteza mojada y la pólvora tosiga mi paladar de hombre acostumbrado a los refinamientos. No quiero violentar mis hábitos, me gusta mucho el cine, los picnics, los carnavales. Certifico tu amor, pero las balas viajan con ligereza y suelo hablar con algunos amigos sobre cosas tal vez circunstanciales, pero que necesito. Y el color de tu pelo no es el mismo, tus ojos han cambiado. Sin embargo, certifico tu amor, guarda ya tu pistola,
certifico que te amo. Bellísimo. Y lo otro es, bueno, quisiera que tú eligieras, ya que se lo elegimos nosotros, que tú eligieras uno, ya para Mira, hay un poema corto que es en el poemario, un poemario que se llama Mapide, que va a aparecer próximo. Ese poema corto me parece que yo lo elegiría. No porque sea el mejor, sino porque siento una empatía, un feeling con el poemita. Este poema precisamente es el que da el nombre, se llama Mapide, y es el que da el nombre al poema. Dice: para este largo camino tengo mi bolso de viajero, color de oro viejo, hecho de bella fibra. Allí guardo mi comida, algunas prendas de vestir, algunos libros y unos poemas donde preservo mi memoria, y sin los cuales no podría andar por el camino, pues estaría sin rumbo, no sabría del sitio de partida, ni cuál sería mi destino, ni quién de verdad me dio la vida y las palabras y esta larga marcha en que persisto.